Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en el mundo del espectáculo, la tormenta emocional que parece estar viviendo la pareja formada por Burak y Neslihan. Sí, han escuchado bien. Ese dúo que tanto admiramos en pantalla, y que parecían tenerlo todo, podría estar atravesando aguas turbulentas. Vamos a desgranar los últimos acontecimientos, las señales que nos llevan a pensar esto y, por supuesto, a recordar algunos de sus momentos más icónicos que hacen que esta historia sea aún más impactante. Si son fans de este par, o simplemente les interesa el drama de las celebridades, quédense porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de una manera muy especial a que se suscriban a nuestro canal. Así, estarán al día con todos nuestros vídeos y no se perderán nada de lo que traemos para ustedes. Dicho esto, vamos al lío. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son nombres que evocan pasión, romance y, para muchos, la perfección en la pantalla. Desde su química arrolladora en Kara Sevda, hasta sus carreras individuales exitosas, han conquistado corazones en Turquía y en el mundo. Son una pareja que en público a menudo se ha mostrado unida, profesional y en la medida de lo posible en el ojo público, reservada sobre su vida privada. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido rumores y especulaciones que apuntan a que no todo es color de rosa en su relación. Las redes sociales, ese termómetro implacable de la opinión pública, han sido testigos de un aluvión de comentarios, análisis y, sí, hasta de especulaciones sobre posibles tensiones. ¿De dónde vienen estas suposiciones? Principalmente de la interpretación de ciertos gestos, ausencias o declaraciones que a los ojos de los seguidores más atentos pueden parecer sutiles, pero que en el contexto de una pareja mediática se amplifican. Por ejemplo, se ha notado una menor frecuencia de apariciones conjuntas en eventos públicos, o incluso en sus perfiles de redes sociales, donde antes solían compartir momentos más íntimos o de complicidad. Si bien es normal que las parejas busquen su privacidad y que la vida cotidiana no siempre se traduzca en publicaciones constantes, en el mundo de las celebridades, la ausencia de evidencia de unidad puede ser interpretada de diversas maneras, y a menudo, no son las más optimistas. Además, ha habido algunos incidentes o comentarios en entrevistas que, sacados de contexto o analizados con lupa, han dado pie a todo tipo de teorías. Un comentario sobre las exigencias de la carrera, una respuesta un poco más evasiva de lo habitual, o incluso la forma en que se miran en una foto pública, todo puede ser analizado y desmenuzado por miles de personas. Y aquí es donde entra la tormenta emocional al descubierto, porque lo que antes se manejaba con mayor discreción, ahora, a través de estas plataformas, se convierte en un debate público. Es crucial recordar que vivimos en una era donde la sobreexposición es la norma, y las celebridades son escrutadas al milímetro. Lo que para una persona común sería una discusión de pareja normal, para Burak y Neslihan, puede convertirse en noticia. Su vida está constantemente bajo el microscopio y cualquier señal de discordia, por mínima que sea, se magnifica. No podemos olvidar que, a pesar de su fama, siguen siendo personas con sus propias luchas, presiones y dinámicas de pareja, que son únicas y privadas. Pero volvamos a lo que nos une a ellos como fans, su arte. ¿Cómo se traduce esta posible tormenta emocional en su trabajo? A veces los artistas utilizan sus experiencias personales, sus dolores y sus alegrías como combustible para crear. ¿Podría ser este el caso de Burak y Neslihan? Es una pregunta fascinante. Recordemos su trabajo juntos en Kara Sevda. La intensidad de sus personajes, la complejidad de sus emociones, la pasión que transmitían estaba influenciada por algo más que la pura actuación. Es imposible saberlo con certeza, pero es algo que alimenta nuestra imaginación como espectadores. La dinámica de pareja en el mundo del espectáculo es un terreno delicado. Por un lado, los fans quieren verlos felices, unidos, viviendo su cuento de hadas. Por otro lado, la vida real es mucho más compleja. Las presiones de las carreras, los rodajes largos, la separación constante, las tentaciones, todo esto puede afectar a cualquier relación, y la de ellos no sería una excepción. Y cuando estos problemas se hacen, aunque sea de forma sutil, visibles, el público reacciona. Uno de los aspectos más interesantes de esta situación es cómo la percepción pública puede moldear la realidad. Si un rumor empieza a circular y se repite lo suficiente, puede empezar a afectar la dinámica de la pareja, incluso si en un principio no era cierto o era algo menor. La atención constante, las preguntas intrusivas,
la presión de mantener una imagen pública perfecta todo. O esto añade una capa adicional de dificultad a cualquier problema que puedan estar enfrentando. Es importante también mencionar que muchas veces la información que llega a nosotros está filtrada, editada o incluso distorsionada. Los medios, en su afán por generar contenido, pueden exagerar situaciones, sacar declaraciones de contexto o inventar historias. Y los fans, al consumir esta información, terminan formando opiniones basadas en datos que podrían no ser completamente precisos. Por eso debemos ser críticos con lo que leemos y vemos, y no dar por sentado todo lo que se publica. Hemos visto parejas de celebridades que ante la presión mediática han optado por cerrar filas, defenderse públicamente o, por el contrario, desaparecer del ojo público hasta que las aguas se calmen. Otras veces, la tensión es tan grande que la relación simplemente no sobrevive. En el caso de Burak y Neslihan, hasta ahora, han mantenido una postura de mantener su vida privada fuera del alcance público, lo cual es, en sí mismo, una estrategia. Sin embargo, la falta de información clara solo alimenta más las especulaciones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás que las apariencias engañan. Que detrás de cada sonrisa pública puede haber luchas privadas. Y que al final del día, todos somos humanos. Las parejas de celebridades son un reflejo, a gran escala, de las relaciones que todos experimentamos. Los altibajos, los malentendidos, los momentos de felicidad y los de dificultad. La única diferencia es que su vida está expuesta al mundo entero. Si echamos la vista atrás, sus inicios en Karasevda fueron de una intensidad arrolladora. Kemal y Nihan, sus personajes, vivieron un amor épico, lleno de obstáculos. Esa química en pantalla fue lo que los catapultó a la fama conjunta y a convertirse en una de las parejas más queridas del país. ¿Cómo se compara esa ficción con la posible realidad? Es una pregunta que muchos fans se hacen. Consideremos la posibilidad de que simplemente estén atravesando una etapa difícil, como cualquier pareja. El estrés de sus carreras individuales, las nuevas facetas de su vida como padres, o simplemente las diferencias que surgen con el tiempo. Es natural. Lo que quizás no es tan natural es que estas diferencias se magnifiquen de esta manera en el ojo público. La tormenta emocional al descubierto no se trata solo de si se van a separar o no, sino de cómo la presión pública, los rumores y las especulaciones afectan su vida y su relación. Es una reflexión sobre la invasión de la privacidad en la era digital y cómo la línea entre la vida pública y privada de las celebridades se vuelve cada vez más difusa. En resumen, lo que hemos analizado hoy son las señales y las especulaciones que rodean a Burak Özçivit y Neslihan Atagül, sugiriendo una posible tormenta emocional en su relación. Hemos abordado cómo la falta de apariciones públicas conjuntas, las interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales y los pequeños detalles que captan los fans han alimentado estos rumores. También hemos reflexionado sobre la presión a la que están sometidas las parejas de celebridades y cómo la sobreexposición mediática puede amplificar incluso los problemas más pequeños. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas hay personas reales con sus propias vidas y desafíos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más amplia sobre esta situación. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Cómo creen que la vida de celebridad afecta las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Burak y Neslihan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!